Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Sí. Vamos. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos. Digno. Digno eres. Qué lindo. Qué lindo. Poderoso. Digno eres tú. Digno. Digno. Oh, sí, ciérralo con un gran aplauso a la santidad de Dios. ¡Tú eres santo! Aleluya. Oh, qué bueno es adorarte, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, mi Dios. Tú eres mi santo. Tú eres mi santo. Oh, gloria a tu nombre. Tu santidad perpetua. Toda lengua te confesará como tal. Toda rodilla se doblará reverentemente por tu santidad. Oh, gloria a su nombre. Quiero que me escuches ahora por un momento, por favor. La santidad de Dios te desafía. La santidad de Dios te desafía. El mandato es: sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Cantamos a la santidad de Dios, a este atributo hermoso, poderoso. Pero tú y yo estamos siendo llamados a ser santos, apartados para Dios, consagrados al Señor, vivir en la obediencia a su palabra y ser fieles siempre. El gran desafío de la santidad de Dios es que tú y yo seamos santos. Amén. Siéntense, por favor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Estas semanas el Señor me ha honrado en llevar la palabra a grupos grandes de pastores y ministros del Señor. Ayer estuve ante aproximadamente unos 800 pastores y pastoras para hablar su palabra, una palabra desafiante que Dios puso en mi corazón. Y qué bueno es dar la palabra y escuchar la palabra de Dios. Esta mañana para mí es un gusto poder hablar la palabra de Dios. A eso me llamó el Señor, a dar su palabra y dar gracias a Dios por este privilegio. Juan 6:60
Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y en el versículo 60 voy a hablar sobre algunos versículos de este capítulo, pero estoy tomando como referencial el versículo 60 para abrir el apetito. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aclarando para algunos, entonces al oírlo, se está refiriendo el narrador allí, que es Juan, se refiere a Jesús. Nada menos y nada más a Jesús. Y la reacción sobre esa palabra del Señor es de los discípulos. Dura palabra, ¿quién la puede oír? Y esto es interesante. ¿Quién da la palabra? ¿Quién la está oyendo? ¿Y qué están respondiendo los discípulos? Esto es demasiado. Yo quiero hablarles hoy acerca de un título cuya palabra inicial es un poco así subjetivo, muy científico. Radiografía de los que siguen a Jesucristo. Les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí se han hecho una radiografía? No, pero dígalo bien. ¿Cuántos se han hecho una radiografía? Les pregunto, ¿y qué le han encontrado allí? No diga nada, porque entonces usted está diciendo que no tenía nada por dentro. A veces, me hice una ¿qué te encontraron? Nada. Ay, Dios, me está grave. Le desaparecieron todos los órganos. Pero una radiografía es una revelación, diga eso. Una radiografía es una revelación interna. ¿Ya? Y eso es bien interesante. Por eso he tomado esta palabra para hablar acerca de la radiografía de los que siguen a Jesucristo. Te la hacen, la pregunta, ¿y qué vieron allí? Si usted dice nada, ay Señor. ¿Qué es lo que está dentro de ti? Es la gran pregunta. Una definición importante de radiografía es una técnica diagnóstica. Esta palabra es importante. Es una técnica diagnóstica radiológica. Técnica exploratoria, es otra palabra importantísima. No solamente diagnostica, sino que explora. Que consiste en someter un cuerpo o un objeto a la acción de los rayos X para obtener una imagen sobre una placa fotográfica. Esa definición para mí es tan interesante, que tiene una aplicación teológica y bíblica de lo que es el hombre. ¿Quién conoce al hombre? Es la gran pregunta. El hombre se conoce a sí mismo y a veces nosotros mismos ni sabemos quiénes somos. No nos conocemos porque, fíjense este ejemplo, no nos conocemos tanto que a veces decimos, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Y qué es lo que me pasa a mí? ¿Y por qué estoy así? Bueno, tú no te conoces, ¿vale? Dice, oye, ¿qué me pasa? No, es que no dormí bien. Ay, eso es porque te conoces, ¿ya? Pero a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Y a veces la mujer que vive contigo, el hombre que vive contigo, te pregunta, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? De manera que es bien interesante esto. Diagnostica, explora. ¿Y qué pasa? Obtener una imagen. Y sobre esa imagen precisamente se va a ver todo y se va a saber qué es lo que pasa. Entonces,
una radiografía permite obtener una imagen del interior del organismo. Todo esto es literal y es bien interesante. Entonces estoy usando esta palabra para llamar tu atención en relación a que cuando alguien es sometido a esta técnica se obtiene una imagen de por dentro, de lo que es de adentro. Y mi aplicación es que, como ocurre en lo físico, pudiéramos explorar la vida espiritual de los creyentes. Y en este caso es a través de la palabra del Señor. Dos cosas: a través de la palabra de Dios y a través de nuestra conducta o nuestro comportamiento. A veces puede ocurrir que entre lo que enseña la palabra de Dios y la conducta hay incoherencias. ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí me están siguiendo? Estoy tratando de llevar una cosa a la otra. Porque a veces a una persona le hacen una radiografía y le consiguen algo allí, pero ¿y cómo se siente usted? No, yo me siento bien. Hay una incoherencia. Aunque ahí dice que hay algo malo, pero el tipo se siente bien. A veces entonces la palabra nos confronta. ¿Y cómo te sientes? Bueno, yo estoy bien. Pero resulta que tu conducta está diciendo algo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Jesús pudo observar por el comportamiento de sus discípulos. Escuchen bien esto. Lo escribí con mucha conciencia. Jesús pudo observar por el comportamiento de sus discípulos quiénes de ellos estaban plenamente comprometidos con Él. Este pasaje entonces de Juan capítulo 6, encontramos las verdades que establece el Señor acerca de su palabra y el compromiso. Y allí quedó evidenciadas por lo menos dos reacciones. Capítulo 6, versículos 60 al 65, dice la palabra de Dios de esta manera. Repito para los que están anotando, Juan 6, 60 al 65. Al oírlas, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿les ofende esto? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Diagnóstico. Porque Jesús sabía desde el principio, omnisciencia, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Voy al 66, al 68. Desde entonces, aquí cambia totalmente el tono y la historia. Desde entonces, muchos, diga muchos. Dígalo como que si usted está aquí. Muchos. Ah, sí están, gracias. Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Metieron retroceso. Volvieron atrás y ya no andaban con él. En el lenguaje evangélico venezolano, se descarriaron. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Cuántos tenía delante de él? Muchos. Y ahora va a sus discípulos. Y específicamente habla de los discípulos, los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse como estos? Le respondió Simón Pedro: Señor, esta palabra siempre me ha encantado a mí. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tremendo pasaje para la reflexión. No siempre todos los que siguen al Señor poseen una misma disposición. Por esta razón es que se hace interesante analizar este grupo de discípulos.
Tenemos ante nosotros en este laboratorio a un grupo de discípulos. Y entonces ver qué es lo que está pasando. Y en esta circunstancia bíblica vamos a sacar para nosotros, las debidas conclusiones. Ayúdenme entonces, vamos a adentrarnos en este pasaje. En primer lugar, hay un adverbio aquí. Los adverbios, generalmente, o parte de ellos, son los que nos revelan cantidades. Aquí hay un adverbio, muchos. Lo que significa que el grupo de discípulos era numeroso. Es bien interesante observar siempre en la Biblia que el Señor siempre tuvo muchos seguidores. Siempre. Hasta 5,000 personas podían estar delante de Él escuchando su palabra y viendo sus grandes milagros. Así que el Señor era un poderoso influencer. ¿Saben lo que es eso, verdad? Un influencer. Y no había teléfono, no había nada de esas cosas. Y de allí esa palabra influencer viene de influencia. Pero en este caso es una influencia del Espíritu, poderosa. Y yo me preguntaba mientras observaba esto, el hecho del contraste, o mejor dicho, de ampliar la calidad de un oyente. En este caso observamos la cantidad y observamos la calidad. ¿Qué es primero, la ñema o la gallina? ¿Qué es lo primero? Así que aquí estamos hablando cantidad y calidad o calidad y cantidad. A veces la gente determina las cosas por la cantidad, pero no siempre es así. Les voy a dar un principio importante. La calidad atrae a la cantidad. ¿Están conmigo? Repite ese principio. La calidad atrae cantidad. Y usted puede ver la promoción de algo, un negocio que están abriendo, está lleno eso ahí. Y la gente se dio cuenta que no había calidad, no vuelve más. Así que es algo simplemente publicitario. No juzguemos entonces las grandes cantidades con la calidad. Lucas 14:25 nos revela el poder de atracción del Señor Jesucristo. Simplemente tomo las palabras de ese versículo cuando dice, grandes multitudes iban con él. Es decir, a Jesús siempre le siguió mucha gente. Y es interesante y poderoso leer eso. Qué bueno. El Señor siempre tuvo un gran público. Ahora, adentrémonos entonces a ver a esos muchos. Adentrémonos a descubrir cuál era la actitud de esos seguidores. Todos tenían una misma actitud. Respondían todos de una misma manera al mensaje de Jesús. Son las preguntas que hay que hacerle a la Biblia y buscar en ella misma sus respuestas. Fíjense, yo he visto en este pasaje que no estaban dispuestas a aceptar la enseñanza. No toda esa multitud, esos discípulos, un discípulo es un alumno que sigue a su maestro o que aprende de su maestro. No todos estaban dispuestos a aceptar la enseñanza. Y la respuesta de ellos es, al oír la palabra del Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? No estaba fácil la cosa. Esa expresión dura es esta palabra. Básicamente se refiere a eso que es difícil de aceptar. No a lo que es difícil de entender. Hay dos cosas aquí importantes. Aceptar y entender. Sin duda estos discípulos, escúchame bien, en un sentido amplio, no al sentido más reducido,
Estamos hablando de discípulos que aparentemente están escuchando a su maestro. Encontraron en esas palabras del Señor Jesús, de cierta manera misteriosas a veces, muchos no podían comprender bien, pero fueron partes que sí entendieron. Hubo parte de esa cantidad que sí entendieron, las que les resultaron muy perturbadoras, muy comprometedoras. Y precisamente fueron aquellos que respondieron de esa manera. No pudieron digerir esa palabra del Señor Jesús. El gran comentarista Barclay, tratando de encontrarle una razón a estas palabras, dice: no es de extrañarse que los discípulos consideraron duro el discurso de Jesús. La palabra griega es escleros, que no significa difícil de entender. Escuche bien esto, porque a veces la teología es un poco matemática. Que no significa difícil de entender, sino difícil de aceptar. Ahí están las grandes diferencias. Hay gente que entiende, escúchame, hay gente que le entiende, pero le es difícil llevarla a la práctica. ¿Están conmigo? ¿Se parece a alguien eso en esta reunión? ¿Se parece a alguien esto que estoy diciendo? Entonces, entre entender y aceptar, hay sus escenarios. El que acepta es el que se compromete, ¿ya? Es el que está dispuesto a hacer aquello que le han pedido que se haga. Entonces, en conclusión, esta primera parte, el asunto, escúchame bien, el asunto con la obediencia a la palabra de Dios no es tanto a no entenderla, sino a aceptar y a cumplir. Y aquí es donde la obediencia, yo veo aquí que la obediencia se acerca mucho a la fe. ¿Están conmigo, verdad? Diga después de mí, la obediencia se acerca mucho a la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces no entiendo, pero obedezco. Y eso es fe. A Dios no hay que entenderlo. Porque tú sabes, para ti y para mí, que somos tan ignorantes. ¿Cuántos son ignorantes aquí? Alguien se ofendió una vez cuando yo dije eso. Y cuando se ofendió, le dije: defíneme astronomía. Peló los ojos. No sé, eres un ignorante. Es decir, cuando hablamos de una persona ignorante es porque desconoce algo. ¿Están conmigo? Ok. Usted ve a un agricultor allí trabajando en el campo y usted es una persona muy capacitada, muy preparada, es un hombre ignorante. Pero haz lo que él hace. Haz lo que él hace. Cómo sembrar la mata, cómo hacerle un seguimiento a esa planta, cómo curarla cuando se le meten los hongos y las plagas. Eso lo sabe él. Tú eres un ignorante. ¿Están conmigo hoy? Bueno, mucho cuidado, pues. Entonces, se nos hace difícil, imagínate, entender a Einstein, pronunciándolo en un gran alemán, Einstein. Los alemanes hablan como que se están atorados. ¿Saben quién es Einstein, verdad? Einstein, pues, como algunos los llaman, pues, pero es Einstein. ¿Quién entiende ese hombre, bendito, esas teorías tan profundas? Imagínense entonces entender a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres que han creado tantas teorías, ¿de dónde son ellos? ¿Son extraterrestres? ¿Son marcianos? No, son seres humanos. Ahora imagínense ustedes la mente de Dios, que es una mente celestial. Para entenderla a nosotros se nos complica. Señor, aunque no entienda lo que tú quieres hacer conmigo, yo digo amén. Y me cuesta entenderlo.
los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí, nos cuesta entender lo que nos ha pasado. ¿Cierto? ¿Y cuántos han hecho preguntas? Todos. Pero ya dejemos de preguntar y sencillamente digamos como la oración de Jesús en Getsemaní: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Aleluya. ¿Sabes cuando una palabra como esta, con gran aceptación, nos produce a nosotros? Paz. No pregunto más. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú creaste el universo y pusiste orden en todas las cosas. Ay, Dios mío, ¿cuánto no más vas a poner en orden en las cosas mías? Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, eso nos pasa, concluyendo con esto, eso nos pasa. Nos cuesta a veces entender la palabra del Señor. Pero en un acto de obediencia y de fe, decimos: sí, amén. Hágase como tú quieras, Señor. Como tú quieras. Gloria a su nombre para siempre. ¿Qué querían esta gente? ¿Qué sería lo que quería el negro? ¿Qué querían? Ellos querían escuchar algo que yo llamaría a conveniencia. Mire, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto nos gusta a nosotros que nos digan cosas bonitas? ¿Cuánto nos gusta que nos feliciten? Pero ¿a cuánto les gusta que les corrijan? Al ser humano le encanta que le traigan música a sus oídos. Querían una palabra de conveniencia. La palabra del Señor sencillamente les trajo a ellos una gran pregunta: ¿quién la puede oír? Y cuando ellos le dijeron eso, ¿sabe cuál fue la pregunta? El Señor les respondió con una pregunta. ¿Está con su Biblia en la mano? ¿Esto los ofende? Así les respondió el Señor. ¡Qué palabra tan dura! Y eso te ofende. Y esa respuesta en esa pregunta del Señor es interesante por dos cosas. Primero, Jesús tuvo la revelación del corazón de ellos. Como discípulos, tú y yo debemos aprender que Dios lo sabe todo. Lo sabe tanto que te conoce a ti. Conoce tu pasado, lo que vives ahora, y conoce tu futuro. Eso se llama omnisciencia, un todo y absoluto conocimiento de las cosas y de las personas. Por eso debemos estar tranquilos en Dios, porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que te pasó, lo que estás viviendo y lo que vas a vivir. De manera que en primer lugar Jesús entendió la ofensa que muchos de sus oyentes tomaron de su enseñanza. Fíjense que el Señor no los insultó, simplemente les dio una enseñanza. Todo aquello que ellos entendieron como duro era precisamente enseñanzas. Sin embargo, aun cuando el Señor supo que esto ofendía a estos discípulos, el Señor no cambió su enseñanza. Y esto es muy importante. Eso, perdone, por favor. No quise decir eso. No, eso no dice el pasaje. Jesús no cambió su enseñanza, ni sintió que fue su culpa. Porque Él sabía por qué estaba diciendo aquello que les estaba planteando. Porque Él los conocía. Y por conocerlos sabía cuál era la necesidad de ellos y lo que necesitaban escuchar. Hay una gran diferencia entre lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente necesita escuchar. Por eso nos encantan que nos digan cosas buenas, porque eso es lo que queremos: inflar un poco nuestro ego, tranquilizar nuestra conciencia, sanar nuestra culpa, etc. Es chévere, pero no te ayuda. Lo que hace es profundizar tu equivocación, tu error. Vas a repetirlo. ¿Por qué? Porque lo que estás escuchando simplemente es lo que estés alimentando tu situación. Cuando escuchamos lo que necesitamos y lo aceptamos, entonces lo que viene es un verdadero y poderoso cambio, transformación, que es lo que necesitamos a través de la palabra de Dios. Bendito su nombre para siempre.
¿Saben a dónde me lleva esta sabiduría? Me lleva a que Jesús no predicaba para complacer a su audiencia. Él no era un predicador complaciente, un pasamano. A veces tenía que señalar. ¿Por qué? Bueno, porque realmente necesitaban un cambio. Si él hubiese sido un predicador complaciente, su preocupación inmediatamente hubiese sido retractarse. Me equivoqué. No fue eso lo que quise decir. Pero Jesús sabía y estaba consciente que realmente él no estaba ofendiendo a la audiencia. Al contrario, Jesús los estaba desafiando. Mira la diferencia entre complacer y desafiar. Complacencia es, siga igual, tranquilo, no hay problema. Como dicen las nuevas líneas psicológicas, si eso te hace sentir bien, sigue adelante. Esas son las líneas psicológicas de los tiempos. No, que yo soy, por ejemplo, un ladrón y te sientes bien con eso. Bueno, sigue robando, pues, pero ten cuidado, ¿viste? Le da algunas recomendaciones para que se cuide, para que no vaya más allá de lo que está haciendo, pero está bien, si eso te hace feliz, ese es el planteamiento para esta sociedad. Si eso te hace feliz, sigue así. Por eso se le llama generación de cristal, porque han sido tan protegidos y tan cuidados que cualquier cosa les hace daño. Y siempre estamos detrás de alguien. Esta generación siempre está detrás de alguien para que lo proteja, para que lo cuide. Se requiere una palabra de desafío y confrontación siempre y cuando no estamos haciendo las cosas como realmente deben hacerse. Hay que enderezarle el camino a algunos. Algunas quieren meterse en la línea y otros también, me dijo Barrigoncito, quieren meterse en la línea. Bueno, yo creo que la línea en la que debemos meternos es la línea de la obediencia. Porque si te... Escucha bien esto. Si te metes en la línea de la obediencia, vas a ser obediente a la dieta. ¿No creen? ¿No creen ustedes? Si yo aprendo obediencia y disciplina a través de la palabra de Dios, voy a tener éxito sobre esa dieta difícil. Alguien me dijo en estos días, pastores, que me encanta la pasta. Y yo le dije, a mí también. El problema con la pasta es que la pasta a mí me ignora. Mira lo poderoso que es aprender los principios bíblicos de la obediencia y la disciplina. Es tan envolvente que cualquier cosa que hagas en la vida la vas a controlar porque la disciplina y la obediencia te ayudan. Gloria a Dios. Seguimos con el texto porque es importante. Mira lo que les he dicho. Y eso les ofende. Y entonces Jesús se la pone más grande. Le pone el desafío más grande todavía. Y luego les plantea una pregunta. Pues ¿qué? Imagínense ustedes ahora lo que le viene. Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Gran pregunta. Ajá. Y entonces, básicamente Jesús les estaba diciendo, si todo esto los ha ofendido, ¿qué pasarán cuando me vean en gloria y tengan que responder ante mí en el juicio? Mira la cosa interesante aquí. Estamos estudiando la Biblia. Lo que les estoy diciendo ahora son cosas que tienen que ver con lo de aquí abajo. Están conmigo, ¿verdad? Lo que yo les estoy enseñando es cómo vivir la vida, cómo ser verdaderos discípulos aquí. ¿Cuánto más será cuando estén ante mí en el juicio? O sea, los pasó de la tierra, nada menos, de la tierra, de lo comprensible, a lo sobrenatural, a lo celestial. Entonces tampoco eso jamás pudieran entenderlo. Y esto me lleva a una reflexión sobre el oído presto de esta generación
y voy a ser más específico, con muchos discípulos de este tiempo. Muchos de los discípulos de este tiempo se sienten ofendidos de algunos pastores y algunos predicadores que son bíblicos. Les ofende que un predicador bíblico les aplique y les enseñe la palabra tal y cual esa palabra está escrita y tal y cual esa palabra se aplica al corazón. Y se sienten ofendidos. Mire, cualquier cantidad de gente se ha mudado a otra iglesia porque se sintió ofendido por el mensaje del predicador. Debo admitir, ¿cierto?, que hay predicadores extremistas que ofenden a las personas, que no saben manejar el lenguaje bíblico, no saben expresarlo en el mejor sentido para su audiencia y ofenden y abusan. Eso es verdad también. Pero vamos a imaginarnos que es un predicador bíblico, responsable, respetuoso de la gente, y aún así la gente se va. Y yo cuando me entero de esas cosas digo, bueno, si se le fueron al Señor, que se me vayan a mí. Ay, Dios mío. Si a Jesús lo traicionaron, que me traicionen a mí, por favor. Y aplica eso a tu vida. No te sientas culpable muchas veces. Si le pasó al Señor, que me pase a mí, bueno. Ahora, si te pasa a ti por hacer cosas malas, no metas al Señor ahí, porque a Él no le hicieron eso por portarse mal. Pablo está advirtiendo, esto es profético. Mira, yo estuve ayer, para mí ayer fue una gran satisfacción de verdad. He tenido la oportunidad, muchas oportunidades de hablar a cientos de pastores allí, yo hablándoles a ellos. Pero ayer estuve, yo creo que habían unas 800 personas. Habrían unos 800 pastores. Yo estaba hablándoles ayer de cuida tu camino a la conquista. Porque las cosas pueden comenzar bien y en un momento, ¡guas!, como dice la muchacha, es la prueba. Te llega el momento oscuro y tienes un fracaso. Fracaso ministerial. Tienes un fracaso. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo evitamos esas cosas? De alguna manera, cuidando nuestro camino al propósito. Ahora, la gente siempre está esperando una palabra profética. El Señor me dice. El Señor me dice que tú vas a ir a las naciones. ¡Ay, Señor! La gente quiere escuchar eso, que lo manden para allá. Ah, pero cuando el Señor les dice eso, déjame escoger. No me mandes para Haití, por favor. No me mandes para allá, para África, donde matan a los evangélicos. ¿Me vas a mandar a matarme ya? Le gusta a la gente escuchar. El Señor me dice que ese carro viejo, esa carcacha que tiene, el Señor te la va a transformar. Di amén, a ver si la pego, hermano, di amén. Vamos a reírnos, ríase. A la gente les gusta escuchar eso. Y yo le decía, yo no vengo aquí para hablarles de una palabra profética de que Dios te va a mandar para tal sitio, que te va a dar y te va a dar aquello. Yo vengo aquí responsablemente por lo que Dios me dio para advertirte. Y en mucha profecía bíblica yo consigo es más bien advertencia. Señales en el camino. Cuídate aquí, cuídate allá. Y yo les hablaba ayer a esos pastores. Ellos llevaban una expectativa. ¡Wow! Y el Espíritu Santo cambió esas expectativas. Y fue impresionante. Perdonen que les diga esto, porque no me gusta hablar de mis cosas, lo que yo siento en ese tipo de cosas. Pero ese ambiente estaba impregnado de una palabra de Dios. ¿Y cuántos pastores se me acercaron?
¿Cuántos? Para decirme, pastor o José, oye, Dios me habló. Entonces muchas veces la gente lo que quiere es escuchar eso. Lo que quieren escuchar. Pero ya hay una advertencia, a eso me refería. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá el tiempo. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán ofensa. No la van a poder digerir y la van a tomar como ofensa. No soportarán la sana doctrina. Pablo no la deja en el aire como doctrina, sino también que le da un calificativo, sana doctrina. Miren lo interesante, y siempre se los digo a ustedes, por favor, cuando leas la Biblia, detente en cada palabra puede ser un detalle importante que dice algo más allá de lo que tú crees. Sana doctrina. Más bien, dice el apóstol, teniendo comezón de oír. Ese es el comportamiento de la gente. Comezón de oír, intranquilidad, inquietud, curiosidad. La Biblia dice que la curiosidad mató al gato. Así es. ¿Dónde es que dice ese versículo? Ustedes no están leyendo la Biblia últimamente. Yo escuché que alguien dijo amén. ¿Qué Biblia es esa? Sí, pero curiosidad. Y es tanta que se amontarán para sí maestros. ¿Y cuál es la condición de esos maestros? Así como le da una condición a la doctrina como sana, aquí condiciona también a estos maestros. Dice que serán maestros conforme a sus propias pasiones. De manera, escuche bien, esto es interesante, de manera que ellos no van a hablar desde la Biblia, sino van a hablar desde sus pasiones. ¿Están conmigo? Mire, esto es tan interesante que he descubierto. Con todo este problema, he descubierto algunas cosas. La gente que se siente, ¿cómo diría yo? Triste, cree que todos están tristes. Haga así, por favor. Haga así. Mi. Y ese no es vulgar. Hay otras que son vulgares, pero estas no. Ustedes dirán, bueno, el pastor vino hoy chistoso. No, es que hay que reírse. Hay que reírse. Yo no soy un payaso. Simplemente encuentro una realidad y la aprovecho. Entonces, nos movemos en eso. La gente, escúchame bien, la gente juzga a otros por su estado emocional. Eso lo he aprendido en este tiempo. Si él está triste, entonces cree que todos están tristes o contagia a otros con su tristeza. ¿Están conmigo hoy aquí? Si tienes ansiedad, vas a decirle a la gente, pero cuídate. Ay, ¿de qué estás tan preocupado? Es un ansioso transmitiendo ansiedad. ¿Por qué está juzgando de sus pasiones? ¿Están conmigo? Ay, papá. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor este día. Maestros que están hablando de acuerdo a sus pasiones. Si tienen vanidad, van a hablar vanidad. Si están cargados de mundanalidad, hablarán mundanalidad, de la abundancia del corazón. El versículo 4 es interesante porque es el efecto de esa enseñanza de estos maestros pasionales. Estoy usando palabras finas. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué cosa? A las fábulas. Y aquí es donde voy para conectar las palabras del apóstol Pablo con la reacción de aquellos que dijeron y se quejaron, dura es esta palabra. Abandonaron al Señor, versículo 66. Escúchame, seguir a Cristo es sacrificial. No entremos en esas cosas. No, es sacrificial porque algo tienes que sacrificar.
obediencia de Abraham le exigió ¿qué? Un sacrificio, del cual Dios lo exoneró. ¿Por qué? Por su fe. Qué bonito eso, ¿verdad? Dios exoneró a Abraham de ese sacrificio por su fe. Jesús decía entonces a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Cómo la gente tan fácilmente abandona al Señor, olvidando tantas cosas lindas y maravillosas que el Señor ha hecho a su beneficio? Haga así, por favor. Ya voy terminando. Ayúdeme que voy a terminar ya. Primer cuadro. Los que dijeron, nos vamos. ¿Ustedes no creen que en este tiempo de transición algunos dirán, me voy? Algunos dirán, no, dura cosa es esta. Entonces hace una cola allá afuera, guardar mi carro a 3 cuadras, estará muñuñado. No hay estacionamiento. La queja. No entiendo. Ese es este primer grupo. Vamos a pasar al segundo grupo, por favor. El grupo de la resistencia. ¿Cuántos resistentes aquí? Los resistentes decimos amén. Cuando yo diga dónde están los resistentes, usted va a decir, aquí hay uno. ¿Dónde están los resistentes? Y aquí hay otro. Estoy viendo aquí a los que se van, a los que se han ido, no los voy a ver más. Y volteó hacia otro lugar y les preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Mira cómo cambia, ¿verdad? Los que se iban, pero un momentico, aquí hay uno. Ustedes también van a hacer lo mismo. Y siempre hay un salío bendecido. Pedro era un salío bendecido. Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Los resistentes decimos, aunque la palabra es dura y no entiendo, la acepto y me quedo. Aleluya. Mira esta bendición aquí que encontramos en la declaración de Pedro. Nosotros hemos creído y nosotros hemos conocido que eres el Santo de Dios. Confrontación. Confrontó a unos y confrontó a otros. Unos reaccionaron mal de acuerdo a sus pasiones y otros reaccionaron bien de acuerdo a su fe. Lo reconocen, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y luego hay una cosa maravillosa en este pasaje, hay confesión. Y nosotros hemos creído, se confiesa, y conocido que tú eres el Santo de Dios. Podemos nosotros ponernos de pie esta mañana y confesar. Podemos hacer alguna confesión aquí. No declaración, declaración y confesión son dos cosas diferentes. Y les recuerdo una vez más, toda declaración que salga de tu boca debe ser una declaración bíblica. No estés, ¿cómo se llama? Argumentando cosas que no son bíblicas, que vienen de tu deseo. No. Métete en el deseo de Dios que permanece para siempre. El deseo humano se va. Es tanto así que si yo te digo, hay gente que dice, pastor, acércate un momento. Dios te bendiga, ni la cara le veo al hermano. No, a mí me gusta, si me vas a bendecir, bendíceme bien, chico. Y vamos así, Dios te bendiga como los actores o los deportistas que van. No, bendice bien, bendícelo de corazón. Expresa fe al bendecir a tu hermano o a cualquier persona.
Que esa palabra no sea una palabra de rutina. Levanta tus manos, por favor. Y confiesa conmigo, alabado el nombre de Jesús. Yo voy a hacer que esta mañana, en todo mi ministerio, tenga mucha gente aceptando a Cristo como Salvador personal. Cierra tus ojos, por favor, y confía de mí. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Salvador del mundo. Pero más allá de eso, confieso que eres mi Salvador, mi Señor, ante quien doblo mis rodillas y te confieso cada día como el Santo de Dios. Amén.